Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Vamos a ver la clase de asma bronquial un poco. En esta clase de asma bronquial, si ya miraron la clase previa en los videos que tenemos aquí también en el canal acerca de POC, ahí también hace un poco de referencia acerca de cómo se da el entendimiento fisiológico dentro de las enfermedades obstructivas pulmonares. ¿Okay? Entonces, revisar el video también de EPOC previamente les va a ayudar a entender un poquito de asma para no estar redundando en la parte fisiológica de esto. Y por otro lado, en la clase de asma vamos a ver ciertas correlaciones clínicas que hay con respecto a ciertas presentaciones clínicas que son un poquito atípicas y que hay que tenerlas en cuenta, ya que no siempre se presentan con lo que comúnmente sabemos como la sibilancia, el cansancio y la tos, sino que hay otras presentaciones que pueden sugerir asma, pero no lo es. ¿Okay? Entonces por eso lo vamos a ver en correlación con casos clínicos. Sin más que ver, pues en la introducción veamos sobre asma bronquial. El primer caso clínico que vamos a ver se trata de una mujer de 26 años de edad con antecedentes de asma, que ella acude a la emergencia por presentar 3 días de disnea progresiva. Dentro de su tratamiento incluye salbutamol inhalado y ha estado utilizando tratamiento para la gripe. Tiene una frecuencia respiratoria de 28, una frecuencia cardíaca de 110 y en ese momento está febril. Al examen físico, vean bien qué importante hacer un examen físico completo desde la vía aérea superior e inferior. El cornete nasal está edematoso. Hay evidencia de sibilante bilateral, ¿verdad? Y se le administra oxígeno. La pregunta en este caso, ¿verdad? Para hay que tener en cuenta, recuerden que es muy importante dentro del análisis de los casos clínicos y las respuestas que más comúnmente se dan en el año académico es de acuerdo al diagnóstico que se plantea o el tratamiento, ¿verdad? En este caso la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bien, aquí hay que tener dos cuestiones muy importantes que vamos a ver más adelante. Uno, ¿verdad?, es ver que esta paciente está utilizando tratamiento para la gripe, ¿ok? Y que tiene cornetes nasales edematosos. Eso nos hace sugerir una cuestión muy importante, y es cuando el asma pudiese estar empeorada o podría estar asociada al uso de ciertos AINES o específicamente la aspirina, número 1. Número 2, que la primera medida que hay que realizar en un paciente que llega a la emergencia por una crisis de disnea o de asma, la primera medida siempre es el oxígeno. Antes de cualquier cosa, canalizar y todo, la primera medida es administrar oxígeno. En este caso ya le administraron oxígeno. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Inmediatamente después de administrar oxígeno, lo siguiente que se debe de hacer es nebulización con salbutamol continuo, ¿verdad? Porque primero lo que necesitamos es administrar oxígeno, porque el paciente es hipoxémico, algo muy importante, y esto es lo que puede desencadenar complicaciones cardiovasculares. Y número 2, aliviar lo que la causa, que es el broncoespasmo. Por eso es inmediatamente las nebulizaciones con oxígeno. Bien, veamos acerca de unos conceptos generales antes de seguir con los casos clínicos para el entendimiento. Número 1 es que hablamos que el asma es un proceso inflamatorio con hiperreactividad. Dentro de la hiperreactividad, en términos de inmunología, existen dos alteraciones principales. Si el sistema inmuno hiperreacciona, como lo dice aquí, de manera aberrante, le llamamos alteraciones de tipo hipersensibilidad. Y en el caso del asma bronquial, recordemos que es un tipo de hipersensibilidad. De los 4 tipos es la tipo 1, es decir, mediada por inmunoglobulina E. ¿Okay? Otras consideraciones generales es que un proceso reversible, muy importante, episódico, esto es muy importante, estas situaciones que vamos a ver, con usualmente la historia de inicio en la infancia. Aquí voy a detener un poco porque en el caso del asma bronquial y el EPOC, que son ambas enfermedades muy prevalentes en la población, ¿verdad?, y que se presentan en nuestro caso, tienen ciertas características distintas de cómo tratarla. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, si el paciente es asmático o el paciente es EPOC. En la clase de EPOC determinábamos, ¿verdad?, que una de las cuestiones muy importantes para determinar la diferencia
¿verdad? Es la cuestión de que es reversible y episódica, ¿no? Una cuestión bastante fácil de entender la anamnesis o en la historia clínica es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos ya tienen un estado basal, es decir, un estado normal donde ya tienen tos, disnea, expectoración, y cuando estos caen en una crisis, ¿verdad? Y se recuperan, ellos nunca logran recuperar su estado normal, como que estén sanos. Ellos quedan en un estado basal de síntomas, ¿verdad? De acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Y cada vez que van teniendo crisis, ese estado basal se va alterando. En el caso del asma, ¿verdad? La importancia de la historia clínica que vamos a ver es que es episódica. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que el paciente literalmente entre cada episodio que está de asma, tiene su crisis, el paciente está en un estado normal, como que la persona ni siquiera tiene una enfermedad pulmonar. El paciente asmático en periodo, ¿verdad? Intercrisis, el paciente está completamente sano, él no aqueja disnea, tos, expectoración, a menos que esté inadecuadamente controlado o sea un asma de difícil control, ¿verdad? Pero es una cuestión a la historia clínica a tener en cuenta. El paciente con el POC queda en un estado basal de síntomas, mientras que en el asma tenemos periodos de intercrisis donde el paciente está normal, ¿verdad? Y la segunda cuestión diferenciatoria en la historia clínica entre asma y EPOC, ¿verdad? Es que usualmente la historia de inicio del asma es en la infancia y que durante el periodo de la adolescencia y la adultez hay un disque periodo de curación. Ya sabemos que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que no tiene cura, pero que existen situaciones donde ya se sabe que en el periodo de la infancia, en pediatría, tenemos más incidencia de casos de asma, ¿verdad? Aquí hay una situación inmunológica y anatómica, ya sea por una alteración con el sistema inmune que está muy relacionado con la alimentación, principalmente con la lactancia materna cuando no se utiliza adecuadamente. Y la segunda es la anatomía, ¿verdad? En cuando los pacientes pediátricos tienen unos calibres del bronquio mucho más reducidos que en el paciente adulto. Es por esta razón que vamos a ver más casos de asma en la niñez, y cuando el niño llega a la adultez y este bronquio, el sistema inmune, es tan maduro anatómicamente, inmunológicamente, entonces miramos una curación de la enfermedad, que no lo es así, ¿verdad? Y en el caso del EPOC, ¿verdad? Es casi imposible, mejor dicho imposible, no voy a decir, ¿verdad? Que en medicina no se puede decir tan así, pero es casi imposible que tengamos un niño con EPOC o, ¿verdad? A edades bien temprana, un EPOC 15, 20 años. Lo más joven que podemos ver ante ciertos factores de riesgo es entre 40 y 50 años, como vamos a ver más adelante. Y lo otro a tener importante es que el asma tiene factores desencadenantes ya muy conocidos y que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Esto es importantísimo, porque en el control del tratamiento, como es una enfermedad que tiene que ver con factores de riesgo precipitantes, no podemos hacer un control adecuado si estos no se controlan tan bien. ¿Cuáles son los tres principales dentro de los miles que hay que desencadenan crisis de asma bronquial? El número uno son las infecciones virales, ¿verdad? En los periodos de influenza, viene el invierno, hay más casos de crisis de asma. Número dos, en el caso de ciertos usos de fármacos, como por ejemplo el uso de AINES, ¿verdad? Es muy importantísimo tenerlo en cuenta. Los AINES como desencadenadores de asma bronquial y algunos beta bloqueantes, principalmente los que no son selectivos. Y dentro de la tercera causa más precipitante tenemos el ejercicio. Otra cuestión a tener en cuenta es, dentro de la etiología, es el término de atopia. ¿Qué es atopia, verdad? El término de atopia es, definitoriamente, es la predisposición en nuestros genes que tenemos de que estamos predispuestos a desencadenar una respuesta inmune mediada por inmunoglobulina E, que es la hipersensibilidad tipo 1, en vez de que normalmente inmunológicamente, recuerden que deberíamos de mediar la respuesta con inmunoglobulina M. Entonces, ¿qué es atopia? Esa predisposición genética que se va heredando, ¿verdad?, en la descendencia, y que incluso actualmente tenemos estigmas clínicos fenotípicos que nos hacen ver de que el paciente pudiera ser atópico,
ya que dentro de la atopia, como es hipersensible a mediada 1, no solo está el asma, sino que tendríamos varias presentaciones clínicas dentro de un fundamento inmunológico, por ejemplo, rinitis alérgica, ¿verdad? Asma bronquial, la fiebre del heno, urticaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, de hecho, ya podemos hacer un diagnóstico de atopia, de esta predisposición genética, al examen físico. ¿Y cómo es eso? Vean bien, por ejemplo, los estigmas atópicos que podemos ver. Uno de los más importantes es el pliegue de Morgan, como pueden ver aquí debajo en el párpado inferior, estos pliegues. Vean bien, este un poquito como de matizado se ve también el párpado inferior, el pliegue de Denny Morgan, ¿verdad? Se lo pueden ver entre ustedes, si padecen de mucha alergia y lo determinan, van a ver que es muy común. Otra alteración muy común son las ojeras, ¿verdad? Entonces, el pliegue de Morgan y tener ojeras, ¿verdad?, es muy característico de los estigmas atópicos de pacientes muy alérgicos. Otra característica fenotípica, por ejemplo, ¿verdad?, que vamos a ver es, por ejemplo, cierta fascia. Vean bien, en esta fascia de este infante, donde tenemos una cara adenoidea, que quiere decir, ¿verdad? Vean esta cara con un poco de micrognatia, es decir, la mandíbula pequeña, ¿verdad?, un poco metida, ¿ok? La cara en forma de luna, ¿verdad? Y vean aquí el filtrum, cómo se ve, ¿verdad? Un poco pegado. Entonces, estos estigmas atópicos actualmente nos ayudan a determinar de que el paciente, ¿verdad?, ya trae una predisposición genética para todas estas condiciones alérgicas. Otra cuestión en la etiología es que las tasas de incidencia y prevalencia, así como las hospitalizaciones, van en incremento. Sobre todo en los países desarrollados, ¿verdad?, como en Europa, en ciertos países donde todavía se utiliza plantas nucleares o plantas que queman mucho carbón, como en China, ¿verdad?, donde se ha visto que la prevalencia e incidencia de esta enfermedad en los niños se ha incrementado gigantescamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras exacerbaciones que pudiesen estar relacionadas a la crisis de asma? Alérgenos al polen, ácaros del polvo, cucarachas principalmente, el aire frío, infecciones como ya vimos, el estrés emocional, estamos tensionados, recibimos cierta noticia y pueden desencadenar una crisis de asma, ¿verdad? El ejercicio, el tipo de asma catamenial, es decir, aquellas mujeres que les da crisis solo durante su menstruación, la asociada a INE, tomamos cualquier INE y desencadena una crisis, los cigarrillos, obvio, ¿verdad? Un tóxico al pulmón va a desencadenar una respuesta inflamatoria, y también el reflujo gastroesofágico, la enfermedad sobre todo, donde se ha visto que el contenido ácido pudiera llegar hasta arriba, pasar hacia los bronquios terminales e irritar y dar un caso de asma, ¿verdad?, o crisis de asma. ¿Cuál es la presentación clínica de esta enfermedad? La presentación clínica común que ya sabemos del asma, que es tos, sibilancia y disnea. Sin embargo, es muy importante, ¿verdad?, dentro de la presentación clínica, que en la literatura que se vaya a determinar, ya sea el libro o las guías que dan información del asma, es muy importante la clasificación de asma y sobre todo de la severidad. Entonces podemos ver que el asma puede presentarse con el examen físico taquipnea, sibilante comúnmente, hay veces uso de músculo accesorio, el silencio auscultatorio, que es un signo de gravedad, de hecho, donde ya no auscultamos ni sibilancia ni nada, las retracciones intercostales, podemos encontrar un paciente diaforético, o pulso paradójico, ¿verdad?, donde miramos que podemos tomarlo, ¿verdad?, tomamos el pulso, y en el momento de inspiración, en vez de determinar o palpar un leve incremento, vamos a determinar una leve disminución, o incluso en la severidad, donde se va el pulso a la inspiración, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero decir con esta presentación clínica un poco desordenada? Que lo ideal es, como vamos a ver más adelante, cómo las actualizaciones del asma se enfocan muchísimo en la clasificación del paciente, ya sea por su severidad de sus síntomas, como era la emergencia, o de acuerdo al tratamiento, ¿verdad? Entonces, los diferentes tipos de presentaciones o manifestaciones clínicas según la severidad es importante tenerlas en cuenta para este actuar, ¿verdad? No es lo mismo el actuar a una crisis leve, a una moderada, a una severa. Y algo que me voy a detener un poco, ¿verdad?, es acerca de las presentaciones atípicas del asma. La número 1 es la tos nocturna, ¿verdad? En la tos nocturna normalmente es una persona
que aqueja a todos, todos, pero muy persistentes, pero sobre todo en horas de la madrugada. En la historia clínica vamos a encontrar una persona que te dice, estoy tosiendo mucho, me despierto a las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, toso durante mucho tiempo, ¿verdad? Después se me quita completamente, se queda dormida y durante la mañana y durante el día no vuelve a quejar ningún síntoma de tos. Otra vez durante la noche, ¿verdad? Está dormido y se despierta 11 de la noche o en la madrugada. Tener un periodo de crisis de tos resuelve, ¿verdad? Y durante el resto del día no lo presenta. Entonces, ante esta presentación clínica, esta historia clínica, se deben de plantear 3 diagnósticos diferenciales. El número 1 es el goteo nasal posterior, ¿verdad? Entonces en esta persona hay que hacer diagnóstico diferencial acerca de el aclaramiento de la garganta, si andan mucho haciendo el gargajero, ¿verdad? Esa sensación, ese es un diagnóstico diferencial que también es una alergia, ¿verdad? Pero no dentro de las presentaciones del asma. Y número 2 que se debe descartar es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también durante la noche al estar dormido en posición muy horizontal, entonces el contenido gástrico puede ir hacia el esófago y desencadenar la tos nocturna. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la pregunta del diagnóstico diferencial de reflujo gastroesofágico? El síntoma principal de pirosis, que es la opresión torácica, ¿verdad? Intensa, ¿verdad? Que es quemante, y sobre todo el síntoma de regurgitación. Si se descartan estas dos entidades clínicas, el goteo nasal posterior y el reflujo gastroesofágico, entonces se trata de una tos nocturna. Y la segunda presentación atípica que también se estudia bastante es el asma inducida por el ejercicio, ¿verdad? Son pacientes que solo manifiestan la tos, la disnea o la sibilante después de realizar cierta actividad física, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer entonces como médico ante un paciente que nos llega con asma bronquial o con crisis? Entonces, lo primero que debemos de guardar la información es que la evaluación se debe de hacer diferente en el paciente que llega con crisis, que llega a la emergencia, es decir, el estado agudo, y el paciente que tiene síntomas pero que está de manera crónica, es decir, en la consulta externa lo vemos, ¿verdad? Porque cada uno tiene una evaluación distinta y un tratamiento distinto. Entonces, empecemos con la crisis aguda. El paciente que llega con la emergencia, ¿verdad? Con crisis aguda, ¿qué es lo que se le va a realizar después de haber administrado su oxígeno y su broncodilatador? Tenemos 3 opciones para hacer una gasometría, una radiografía de tórax u la oximetría de pulso. Dentro de estos 3, ¿cuál es el mejor siguiente paso a seguir? ¿Verdad? Hay que tener en cuenta la velocidad del uso que nos puede dar con una mayor información. En ese caso, la oximetría de pulso se vuelve, ¿verdad?, como el más importante paso a seguir, a realizar, ¿verdad? Ya que, de hecho, la gasometría y la radiografía de tórax no siempre se debe de realizar, ¿verdad? Esto es importante para optimizar los recursos, el tiempo, ¿verdad?, y el manejo hacia el paciente. ¿En qué situaciones, por ejemplo, se va a utilizar o se realizará una gasometría arterial? En los casos que se presenten con una presentación muy severa, es decir, hacen la clasificación de la severidad, y si el paciente está con una asma moderada a severa, debemos de realizar una gasometría donde vamos a ver qué es lo que vamos a interpretar. Normalmente, ¿verdad?, en el paciente de asma, que está con asma, este paciente está taquipnéico, por lo tanto tiene un incremento de la ventilación alveolar. Este incremento de la ventilación alveolar, ¿verdad?, conlleva un descenso de la presión arterial de CO2. Entonces, cuando hacemos una gasometría en un paciente con exacerbación moderada severa, ¿qué es lo que vamos a encontrar comúnmente? Una gasometría donde vamos a encontrar un pH un poco incrementado, una alcalosis, ¿verdad?, con descenso del CO2, es decir, una alcalosis respiratoria. Sería lo común, ¿verdad? Si encontramos esto, tranquilo, esto es lo que común se ve en una crisis de asma, ¿verdad?, y una respuesta fisiológica ante la obstrucción bronquial. Sin embargo, si en la gasometría se presenta en el paciente con una severidad moderada severa y se observa un pH donde está menor, en este caso de 7.4, es decir, está con acidosis y con incremento de la presión arterial de CO2, vean bien, es decir, una acidosis respiratoria,
lo pongo en rojo, esto es un signo de mucha alarma, pero que mucha alarma, que hay que tener en cuenta. Si se realizó la gasometría porque el paciente con una crisis moderada severa y encontramos una acidosis respiratoria, ojo, este paciente tiene un riesgo inminente de que pueda desencadenar un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque se ha agotado completamente sus músculos y ha entrado en una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta en la gasometría. Y con respecto a la radiografía de tórax, pues normalmente no se debe de realizar, ¿verdad? A menos que, como vimos, una de las principales desencadenantes son las infecciones, pero virales. Cuando se sospecha entonces que hay una infección, en este caso bacteriana, en una neumonía u otra condición que sospechemos en el paciente, entonces está indicada la radiografía de tórax. Pero de manera rutinaria no se debe de realizar, ¿verdad? Esto entonces es la evaluación en el paciente que llega a la emergencia, ¿verdad? Y en el caso del paciente que ya está, ¿verdad?, con síntomas estables, ¿verdad?, y está en la consulta externa o en casa, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Número uno es confirmar el diagnóstico. Se debe de hacer una espirometría en todo paciente que se sospecha de asma. No se puede confirmar el asma, de hecho, si no se hace una espirometría, ¿verdad? Número dos es, ¿verdad?, ¿qué se va a realizar durante la espirometría para obtener un mejor resultado? Es la prueba de inducción. Es decir, muchos de los pacientes que llegan a la consulta ya no los encontramos con sintomatología. Entonces, el diagnóstico a veces se hace un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le inducimos asma, le inducimos una hiperreactividad bronquial, ¿verdad?, que es la prueba de inducción con metacolina, y volvemos a hacer la espirometría y determinar entonces si el paciente pudiese cumplir los criterios de asma. ¿Qué otros métodos se han utilizado actualmente y están ahí en discusión? Bueno, la eosinofilia en extendido periférico, ¿verdad?, no es importante, y actualmente los niveles de inmunoglobulina E, pero ninguna guía lo ha determinado como que se debe hacer continuamente, solo en ciertas situaciones, ¿verdad?, asma de muy difícil de control y severa. Ok, entonces, como podemos ver, dentro de todos estos parámetros que tenemos, la prueba de inducción es el más importante y uno de los más sensibles. Entonces, cuando realizamos una espirometría, entonces recordemos en la clase previa, ¿verdad? Aquí les voy a dejar el link. Bueno, no puedo hacer eso, pero búsquenlo ahí en las clases, ahí está. En EPOC vimos cómo se interpreta la espirometría con respecto a la relación FeB1 y capacidad vital forzada. En el caso del asma, no necesitamos esta relación, ya que solo con determinar el FeB1 es el método diagnóstico para el asma, y la relación lo utilizamos más para la severidad. Entonces, en el diagnóstico del asma, los dos criterios principales. El número uno es que al paciente se realice una espirometría, ¿verdad?, y se determine un incremento del FeB1 más del 12% y o 200 ml, ¿verdad?, de incremento con el uso de salbutamol. Es decir, pacientes que tienen síntomas, ¿verdad?, que todavía están un poco sintomáticos, le hacemos una espirometría previa, después se le administra salbutamol, se vuelve a medir el FeB1. Si este incrementa más del 12% o 200 ml, entonces es un criterio positivo de asma bronquial. Y el segundo, que es de hecho el más sensible, es cuando obtenemos una disminución del FeB1 o más del 20% con el uso de metacolina, ¿verdad? Entonces, en el paciente que está asintomático, se toma una espirometría previa, se hace la inducción con metacolina, y si hay un descenso del 20% del FeB1 o más, esto también es indicativo de asma bronquial. Y este es el criterio más sensible, ¿verdad?, para el diagnóstico de asma bronquial. Ya para llegar al tratamiento es igualito a la evaluación. Se debe de clasificar en su mente o en su cabeza de dos maneras: el que llega a la emergencia y el que tenemos en la casa o en la consulta externa. El que llega en la emergencia, ya vimos que lo primerito es oxígeno, ¿verdad?, y restaurar la hipoxemia como tal, que es lo que puede conllevar a complicaciones. Y número 2, los betagonistas, pero principalmente betagonistas de acción corta en la emergencia. Salbutamol, aquí es muy importante, ¿verdad?, porque el asma bronquial, a diferencia del EPOC, este se trata con betagonistas de acción
corta. Esto es importantísimo, ya que en la práctica clínica he visto mucho de que los médicos no dejan o no utilizan los beta-agonistas, ya que el paciente refiere taquicardia, y esto es completamente absurdo, ¿verdad? Debido a que no se puede esperar que alguien no tenga una reacción adversa si es común que al hacer un agonismo a los receptores beta va a haber taquicardia. No podemos esperar a utilizar un beta-agonista de acción corta sin que haya taquicardia. Entonces, omitir el uso de taquicardia en los pacientes que no tienen criterio o no tienen contraindicación es completamente inadecuado y mal uso o mal tratamiento que se le da. En vez de utilizar anticolinérgico, que como vemos aquí está en tercer lugar y de hecho no es tan recomendado como en el caso del EPO. Son los beta-agonistas de acción corta. ¿Okay? Y si el paciente no tiene ninguna condición o contraindicación por esta, la taquicardia no lo es. ¿Okay? De hecho, es común que si el uso del salbutamol se está realizando adecuadamente, debe de haber taquicardia. ¿Okay? Número 4, ¿verdad? Aparte de los anticolinérgicos, es inmediatamente utilizar corticoides, ¿verdad? Pulsos de corticoides ya sea de entre 0,5 a 1 miligramos por kilo, pero lo más importante, dos cosas con los corticoides. Uno, el uso intravenoso versus el uso oral. ¿Hay alguna diferencia? No, los estudios determinan que no hay ninguna diferencia. La administración de este va a estar en dependencia de la condición del paciente. Si el paciente tolera la vía oral, entonces se da oral. Si no la tolera, entonces intravenoso. Y esa sería la única condición para determinar cómo se administra el corticoide. Y la número 2 es que inmediatamente que se inicia, a las 24 o 48 horas después, empezar a decalar el corticoide para evitar las complicaciones que conllevan a este, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Después, como vamos a ver en el tratamiento crónico, una vez quitando quedarnos con el corticoide que necesitamos, ¿verdad? Que es el vía inhalado que va hacia los pulmones. Como podemos ver en el tratamiento crónico, el tratamiento principal, porque dentro de los procesos fisiopatológicos del asma, los dos principales, la hiperreactividad bronquial que se controla con los broncodilatadores y la inflamación que hay en la vía aérea que se controla con corticoides inhalados. Entonces son los pilares del tratamiento, corticoides inhalados y los beta-agonistas. En el tratamiento crónico, los corticoides inhalados se vuelven el pilar fundamental y los beta-agonistas, ya sea de uso o de acción corto o larga, de manera solo por razones necesarias. ¿Okay? ¿Qué otros tratamientos están utilizados para el asma? Bueno, vamos a ver más adelante los beta-agonistas de acción larga, que tienen cierto uso y ciertas indicaciones. ¿Verdad? Que esto también es muy importante, donde tenemos a cualquier paciente que prefieren utilizar de acción larga también por la cuestión de las reacciones adversas. Y es que creen ciertos médicos que tenemos menos reacciones adversas al utilizar beta-agonistas de acción larga, ¿verdad? Y esa es una condición, es una confusión farmacológica e inadecuada, ya que farmacológicamente un beta-agonista de acción larga, permanece más tiempo unido al receptor. Por consiguiente, entonces, este tipo de fármaco es el que tiene mayor riesgo de reacciones adversas, ¿verdad? Para que aclarar esas confusiones que se ven muy común, que el paciente los tienen con uso de beta-agonista de acción larga sin criterio alguno, y una de las condiciones es disminuir la reacción adversa cuando es totalmente lo contrario. Los beta-agonistas de acción larga pueden dar más reacciones adversas. Número 2, los esteroides sistémicos, ¿verdad? La prednisona oral, que en ciertas situaciones, como vamos a ver, se puede utilizar, pero se debe dejar para las condiciones severas, ¿no? Los modificadores de leucotrienos también, que se ha vuelto una manera rutinaria como moda utilizarlo y sin tener en cuenta el costo de y la indicación. Uno, que son muy costosos, y dos, que como vamos a ver en la indicación de es para ciertos grupos de pacientes, ¿verdad? El nedocromil sódico, que ya casi no se utiliza, al igual que los beta-agonistas de acción larga, se ha dejado principalmente para cierta asma inducida por el ejercicio, ¿verdad? Que son los inhibidores de la granulación.
Y pongo aquí en rojo algo muy importantísimo. La epinefrina, ¿verdad? Que ya, por favor, no utilizarla bajo ninguna condición, ¿verdad? Ya no está dentro de ninguna guía, bajo ninguna condición, utilizar epinefrina, ni intravenosa, ni de cualquier uso, ni ya sea inhalado, lo que sea, no, ¿verdad? Y por otro lado, el uso de la metilxantina, que son la minofilina y teofilina, que por favor, ¿verdad? Es muy importante que entiendan de que estos fármacos ya se demostró de que pudieran incrementar incluso el riesgo de mortalidad en los pacientes, ¿verdad? Sobre todo cuando tienen cierta predisposición cardiovascular a desencadenar arritmia por estos fármacos. Y algo sí que lo pongo en negro en grande, que es, ¿verdad?, las nuevas terapias con anticuerpos monoclonales, que es el omalizumab, anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, ¿verdad? Que sin embargo solo se está utilizando para situaciones especiales y condiciones muy difíciles de tratar y severas, ¿verdad? Ahora bien, para hacer un mejor análisis, ¿verdad?, y un mejor tratamiento del paciente, es necesario hacer una actualización propia de las enfermedades. Dentro del asma tenemos varias guías, ¿verdad?, que podemos revisar. Hay que utilizar el libro de Harrison como tal, como libro básico de medicina interna. Sin embargo, aquí en Norteamérica tenemos la guía del GINA y en Europa la guía del GEMA, ¿verdad? Cualquiera de los dos, quiero hacer algo muy importante, que uno, que deben de leerse, la verdad, porque son útiles, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que me importa que se interprete de esta guía es que es muy importante clasificar al paciente para darle un buen tratamiento y adecuado. Y estas dos guías hacen énfasis en esta situación. Clasificar al paciente según la severidad cuando llega la emergencia, ¿verdad? Hay que revisar esos cuadros cuando es persistente leve, ¿verdad?, intermitente leve, persistente moderada y persistente severa. Y en el caso también hacer la clasificación del paciente según el control de la enfermedad. Que es fácil, ¿verdad? Solo tenemos el paciente que está controlado, parcialmente controlado y no controlado, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer esta clasificación? Porque el tratamiento y el uso de los fármacos adecuadamente se hacen más fácil cuando los clasificamos. Y la otra, muy importantísimo, que quiero que entiendan, que le pondría 3 o 4 cruces, ¿verdad?, que también lo dice en la guía, y es que es muy importante que para obtener un buen resultado, ¿verdad?, en el pronóstico y tratamiento del paciente, se debe de educar el uso del tratamiento de esta. Y es que es muy importante que el descontrol de los pacientes se debe a que no pueden utilizar los inhaladores. Entonces, ambas guías hacen mucho énfasis en que como médicos debemos en cada visita al paciente enseñar correctamente el uso del inhalador. Entonces, los incito a ustedes, ¿verdad?, todo el que ve este video, de que verifiquen bien si saben cómo se utiliza para enseñarle a los pacientes, ¿verdad? Porque si nosotros no lo sabemos utilizar, mucho menos cómo enseñarle al paciente. No se trata solo de hacer la receta, poner el inhalador y decirle utilícelo si ni siquiera nosotros sabemos cómo utilizarlo. Entonces, para hacer un poco de resumen de la guía, ¿verdad?, más o menos lo que tratan de decir es lo siguiente. Si hemos clasificado un asma leve al paciente, ¿verdad?, básicamente nos va a referir que tiene menos de 2 veces a la semana síntomas y durante las noches los síntomas son mínimos. El tratamiento de elección en estas situaciones, las guías refieren que es meramente nada más salbutamol inhalado por razones necesarias. Nada más. ¿Okay? Ya si el paciente, ¿verdad?, lo clasificamos, ¿verdad?, según el control, como un asma moderada y la severidad, entonces, ¿qué nos va a referir a la sintomatología? Que tiene síntomas la mayoría de la semana, estos pueden ser diarios y hay síntomas nocturnos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta situación? Esteroides inhalados y salbutamol. Vean bien cómo va la manera escalada de utilizar los fármacos, y eso es lo importante. Y en el caso del asma severa, ¿verdad?, que es o un asma no controlada en el control de la enfermedad, son síntomas que hay a pesar del tratamiento y hay hospitalizaciones. En este se incluye un tratamiento regular, que es lo que hemos venido diciendo, esteroides inhalados y salbutamol, más, esto es importantísimo, en orden,
Añadimos como tercero un betagonista de larga duración, ¿verdad? Posteriormente, número 4, un antileucotrieno. Y como último, ¿verdad? Corticoides orales, ¿verdad? Corticoides orales. Como pueden ver, aquí algunas guías determinan que dentro del tercero y cuarto pudiéramos utilizar los anticolinérgicos, pero lo que quiero hacer esa diferencia, ¿verdad? Dentro de las clases que imparto, en que en el EPOC es más importante el uso de los anticolinérgicos y en el asma más el uso de broncodilatadores. Y que se puede utilizar, ¿verdad? Interconectado, es decir, en el EPOC podemos utilizar betagonista y que en el otro y que en el asma anticolinérgico sí, pero no de manera rutinaria y tener que cada uno responde mejor a su propio fármaco, ¿verdad? Veamos entonces, ya con la información que han recibido y que hemos visto, un poco de análisis con los casos de asma. Un paciente masculino de 32 años de edad con antecedente de asma acude a evaluación, ¿verdad? Porque esta asma es severa, moderada a severa. Él está utilizando fluticasona inhalada, salmeterol inhalado, ¿verdad? Y salbutamol por razones necesarias. Al examen físico se observan pólipos nasales en el lado izquierdo y leves sibilantes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es muy importante aquí señalar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta al examen físico, como en el caso primero, los pólipos nasales y sobre todo unilaterales, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que muy probablemente este paciente esté utilizando AINES y sobre todo aspirina, y esta sea la causa de las exacerbaciones. Y aunque el paciente, vean bien, está tratado adecuadamente, podemos decir que pudiese faltarle tal vez el betagonista de acción. Bueno, aquí tenemos el betagonista de acción larga, es decir, es un paciente que está tratado adecuadamente. Entonces hay que ver alrededor qué pasa. Fármacos utilizados, algún otro factor de riesgo, polen, animales, etc. En este caso es un asma probablemente inducida por aspirina. Siguiente caso, vemos una mujer de 22 años de edad, sin antecedentes patológicos, acude por tos nocturna. Ella reporta tos seca que la hace despertar, vean bien, en la noche 3 a 4 veces a la semana, y esto lleva 4 meses. Al examen físico del interrogatorio no encontramos goteo nasal posterior, no refiere pirosis, no hay difonía matutina o halitosis, y se realiza una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones durante un mes y esto no resultó, es decir, un tratamiento empírico para el reflujo. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos de hecho un caso, ¿verdad? Claro, donde hemos descartado el diagnóstico diferencial de las presentaciones atípicas, es decir, esta es un asma nocturna, ¿verdad? Hemos descartado el goteo nasal y el reflujo gastroesofágico, por lo que nos queda que se trata de un asma nocturna. Se debe tratar como tal, ¿verdad? Con sus corticoides inhalados y betagonistas, ¿verdad? Inhalados. Siguiente caso, ¿verdad? Vemos una mujer de 22 años de edad acude por tos seca después de correr 1 kilómetro. ¿Ya? Ella refiere que ha tenido síntomas similares cuando está también expuesta al frío. Sin embargo, ¿verdad? El médico que la atendió está considerando que puede tratarse de un asma inducida por el ejercicio, pero la espirometría que le hace, las pruebas de función pulmonar, son normales. Al examen físico es normal. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este caso? Aquí sería el diagnóstico. Entonces, nos llega una paciente que está clínicamente asintomática ahorita. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir aquí? El mejor paso a seguir en este caso es realizar una prueba de estimulación con metacolina. Tenemos un paciente, ¿verdad?, que al momento de la espirometría está normal, pero parece que es un asma inducida por el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Le inducimos un broncoespasmo con metacolina, ¿verdad? Y hacemos el test de nuevo de espirometría y verificamos si cumple el criterio. En el siguiente caso tenemos una mujer de 42 años de edad que acude a evaluación por sibilantes que van y vienen durante los últimos años. También aqueja tos seca con sibilante, pero se refiere a sentirse bien en este momento. Tiene historia de fumado de 20 paquetes por año y que lo dejó hace 12 meses. Al examen físico, ¿verdad? Se ocultan sibilante en ambos pulmones. Las pruebas de función pulmonar, la espirometría determina que hay un patrón obstructivo,
pero que sin embargo, ¿verdad?, se realiza, ¿verdad?, una prueba de capacidad de difusión donde se determina, vean bien, una disminución de la difusión de monóxido de carbono. Esta es una prueba muy importante, ¿verdad?, que lo que hace es determinar si la barrera que tiene que pasar el oxígeno del pulmón, el intersticio, y llegar luego al vaso sanguíneo donde se da la difusión de este y el transporte de oxígeno, es decir, la respiración. Entonces, si este paso de oxígeno está disminuido, quiere decir que hay una alteración en la difusión de oxígeno a partir del alvéolo hacia la sangre. Entonces, comúnmente, cuando esto sucede, ¿verdad?, estamos hablando principalmente de un enfisema pulmonar. Un enfisema pulmonar. Entonces, si estamos viendo que se trata de un enfisema pulmonar, comúnmente una enfermedad de la tercera edad, pero lo estamos viendo en una mujer de 42 años que fumó mucho, entonces en este caso es una paciente altamente sospechosa, ¿verdad?, de que el enfisema pulmonar, como en el caso de POC, recuerden, pudiese estar asociado a un déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Déficit de alfa-1 antitripsina. Pacientes que desencadenan enfisema a edades tempranas asociado a un consumo alto de tabaquismo. Siguiente caso, un hombre de 27 años de edad acude por evaluación. Este refiere síntomas de asma casi todos los días y ha estado en emergencias 2 veces en los últimos meses. Él utiliza salbutamol 5 veces por semana para controlar los síntomas. También utiliza triamcinolona inhalado, un corticoide inhalado, y ya está utilizando corticoide oral. Al examen físico hay bastante sibilante. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué falta? ¿Qué se está haciendo con este paciente? ¿El tratamiento es adecuado? Entonces, ¿qué le hace falta para estar adecuadamente? Entonces, como podemos ver, tiene su beta-agonista de acción corta, su corticoide inhalado y su corticoide sistémico, ¿verdad? Como podemos ver, pasaron del segundo fármaco hasta el quinto fármaco. Entonces, la respuesta de este caso es, faltan los beta-agonistas de acción larga, salmeterol, formoterol, cualquiera de estos dos, ¿verdad? Esto es importante ya que la clasificación del paciente y el control depende del uso adecuado de los fármacos. Es muy probablemente que el control no se haya dado ya que no se está administrando los fármacos adecuadamente. Siguiente caso, un masculino de 38 años de edad con asma desde niño acude por sibilantes que se dan en la noche. Los síntomas diurnos son usualmente 4 o 5 días de la semana, pero él utiliza salbutamol inhalado y beclometasona. Él no ha tenido síntomas durante el día, pero se despierta durante la noche 1 o 2 veces para usar salbutamol. Esto ocurre en la mayor parte de la semana. Entonces, este es un caso para tener en cuenta en el análisis, que lo primero que se debe hacer es clasificar al paciente y determinar si está tratándose adecuadamente. Como pueden ver, los síntomas diurnos son varias veces a la semana y se está despertando varias veces. ¿Qué quiere decir? Que un asma que no está controlada, ¿verdad?, con una severidad entre persistente, leve y moderada. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, aparte del uso de salbutamol inhalado, la respuesta de este caso es igualito que el anterior, beta-agonista de acción larga. Le hace falta el beta-agonista de acción larga, ¿verdad?, para tener un tratamiento adecuado. Y el siguiente caso que vamos a ver es una mujer de 22 años de edad con asma es admitida al hospital por exacerbación de esta. Refiere que se ha vuelto peor últimamente en los últimos meses. La radiografía muestra infiltrado bilateral en los lóbulos superiores. Se realiza una inmunoglobulina E, la cual se observa muy elevada con eosinofilia, y se hace un prick test donde es reactivo para aspergilo, y los anticuerpos, los títulos para en especial el galactomanano, es muy elevado. Este es un caso muy particular donde hay que tener en cuenta, ya que se está viendo muchísimo una presentación clínica que se correlaciona al hongo, al aspergilo fumigato. Y es que el aspergilo tiene varias presentaciones clínicas y dentro de ellas hay una que se conoce como aspergilosis broncopulmonar alérgica o ABPA. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Y qué sucede? Son pacientes que adquirieron este hongo, ¿verdad?, por medio de esporas, y que
Este desencadena una respuesta inmunológica y permanece o da sintomatología de asma de moderada a severa, pero que la vuelve crónica y de difícil control sobre todo. Entonces, en estos pacientes que miramos que no los vamos controlando, ¿qué quiere decir? Hay que tener en cuenta si pudiese tener, ¿verdad?, una correlación con la aspergilosis broncopulmonar, ¿verdad? Estos se benefician mejor del uso de corticoides sistémicos, ¿verdad? Y el siguiente caso que vamos a ver es, el último sobre todo, es una mujer de 22 años de edad que acude por inicio nuevo de asma, ¿verdad? La ingresan en el hospital por exacerbación de esta. 2 meses previas presentó inmunoglobulina E y los eosinófilos estaban elevados. La radiografía de tórax muestra infiltrados múltiples, vean qué importante. Y a la química sanguínea se observa creatinina elevada y en el examen de orina observamos eritrocitos crenados y proteínas. Bien, esta es otra presentación muy inusual y muy importante que hay que tener en cuenta y, ¿verdad?, bonito, porque hay que también tener un abanico de posibilidades donde la condición probablemente no se trate de asma. En este caso, el dato importante son aquí: múltiples infiltrados, ¿verdad?, y una afectación renal, y sobre todo con proteinuria y eritrocitos crenados, que esto es muy indicativo de que el daño es glomerular. Entonces, cuando nos presentamos con proteinuria, daño glomerular y afectación pulmonar, ¿verdad?, hacemos una correlación en medicina interna y agrupamos a esto como síndrome pulmón-riñón. Es decir, como la palabra lo dice, una condición que afecta a estos dos órganos, pero que al ponerlo como síndrome pulmón-riñón estamos considerando sobre todo posibilidades inmunológicas. Y en este caso existe una enfermedad inmunológica que se da con asma bronquial, ¿verdad?, afectación renal, con elevación de inmunoglobulina E y eosinófilo, y es sobre todo el síndrome de Churg-Strauss, ¿verdad?, que es un tipo de vasculitis inmunológica donde afecta los vasos pequeños de los riñones, sobre todo el glomérulo, y los vasos pequeños de los pulmones, donde puede desencadenar crisis de asma bronquial seguida o en algunos casos severo como hemorragia pulmonar. Entonces, esto es una presentación, ¿verdad?, donde parece asma, ¿verdad?, pero que hay que tomar en cuenta otras situaciones y otra posibilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, eso era todo lo que teníamos por ver de asma bronquial, ¿verdad? Hacer la correlación principalmente, la diferencia clínica entre las dos enfermedades más comunes, que es el asma y el EPOC, ¿verdad? Pero que sobre todo lo más importante que quiero que entiendan es que hay que leer la guía que tenemos para el asma para poder hacer una evaluación, y sobre todo lo que puse en la evaluación de cada uno, sobre todo al leer la guía, principalmente entender la clasificación de la severidad de los síntomas y la clasificación según el tratamiento. Haciendo esto y entendiendo, ¿verdad?, cómo se da el tratamiento, vamos a poder abordar adecuadamente un paciente con asma, ¿no? Bueno, espero les haya gustado la clase, hayan entendido cualquier cosa, espero ver las sugerencias, opiniones. Nos vemos en las clases y espero les haya gustado. Saludos, chicos, nos vemos pronto.